Se nos escucha, ¿no? Sí, hola. Vale. Hola, buenas. Bueno, antes que nada queremos dar gracias a ESIDE por habernos invitado a estar hoy aquí con vosotros en Salamanca. Para nosotros es un orgullo colaborar con ellos año tras año. Los valores que compartimos mutuamente pues nos encantan. Y nada, vamos a contar un poquito nosotros la historia de nuestra marca, algunos hitos que hemos conseguido en este tiempo, algunos desafíos. Después comentaremos algunas conclusiones y después lo que queremos es que hagáis todas las preguntas que os dé la gana, que seguramente aquí entre vosotros pues haya personas que les pueda interesar esto del emprendimiento. Bueno, yo soy Alessandro, él es Carlos y nosotros empezamos Esencia con 18 años en el primer año de carrera. Yo estudio periodismo e ingeniería industrial y bueno, un día entre cerveza a la salida de la facultad pues dijimos de hacer algo y bueno, decidimos montar Esencia haciendo un par de camisetas con 30 euros cada uno. Bueno, yo quería preguntaros primero si conocéis la marca. ¿Sí? ¿No? ¿Más sí que no o más no que sí? ¿Y las sudaderas que os gustan o no? Sí, ¿no? Ahí está. Pues, bueno, sí, como dice Ale, nosotros veníamos de tener ya cada uno nuestro propio negociete, teníamos sobre todo cosas en Instagram, ya en su día creábamos mucho contenido, teníamos cada uno una cuenta, yo de curiosidades de fútbol y Ale de cofradías y cada uno, pues yo, unos 200 y pico mil seguidores. Entonces manejábamos mucho lo que eran las redes y bueno, vivíamos prácticamente de eso, hasta que, como dice Ale, bueno, él y yo estábamos en el colegio desde los 3 años juntos, hemos estudiado juntos toda la vida y la casualidad de, bueno, estudiar en la misma, no en la misma facultad, pero sí en el mismo campus, él periodismo, yo ingeniería, y un día, pues después de la universidad, nos sentamos los dos que nos gustaba mucho eso, el estar todo el día para arriba y para abajo, y bueno, en aquel momento, pues lo más tópico era hacer una marca de ropa. Ya sabéis de sobra que se ha puesto un poco de moda de hace unos años para acá, pero bueno, a día de hoy ya es un poquito más complicado y nosotros venimos pues de ese boom de hace unos 4 o 5 años donde las redes sociales pues eran súper potentes y nos permitieron crecer muchísimo. Incluso en su día estaban, bueno, las marcas que estaban en su día relevantes en Instagram eran Blue Banana, Nosotros consumíamos ya eso, ¿sabes? Efectivamente, nosotros esas marcas eran las que consumíamos en aquel entonces. Entonces, bueno. Así que nada, ahora vamos a contaros 6 hitos que creemos que han marcado un poco la historia de nuestra marca. ¿Tú tienes por ahí? Empiezo yo, si quieres, sí. A ver, nosotros veníamos de eso, de un momento en el que Blue Banana, Pompey eran marcas súper potentes y, bueno, seguro que muchos conocéis la X de Blue Banana, un diseño súper reconocible en aquel entonces. Nosotros en su día creamos el diseño de Establish In, no sé si os suena, es un diseño personalizable donde cada uno puede personalizar su ciudad. Y en su día, pues bueno, lo vendíamos a través de Instagram y empezamos poniendo solo bordado la ciudad de Sevilla y poco a poco pues la gente fue demandando otro tipo de ciudades, lo que nos hizo pues poder enviar globitos sonda a ciudades como Salamanca, como Madrid, como Badajoz, Barcelona y poco a poco darnos a conocer sin demasiada inversión publicitaria. Después, otro de los hitos que va relacionado con lo que ha comentado Carlos fue que nosotros democratizamos el forro polar como un producto de moda. Al principio ese producto estaba concebido como típica prenda de deporte, de montaña, que comprábamos en el Decathlon por 20 euros y nosotros conseguimos hacer de ese producto un producto referente en moda, que luciera guay y que a día de hoy vendemos en un ticket medio de 70 euros. Sí, es verdad que nosotros empezamos en 2019, Ale y yo siendo totalmente inexpertos en el mundo empresarial, ¿no? Al final nosotros nos gustaban mucho las redes sociales, el hacer ruido, contactar con microinfluencers, hacer campañas sobre todo de marketing de guerrilla, pero la parte más profesional de una empresa, que es un poco más de mayores y un poquito más burocrática, no teníamos ni idea. Entonces, en 2021, nosotros empezamos en 2019 siendo autónomos, en 2021, en la época post-COVID, sabéis de sobra que en Sevilla pues la Semana Santa tiene un arraigo muy fuerte. Pues bueno, no había cofradías en la calle porque era justo post-COVID, salimos un día, creo que era Jueves Santo o Viernes Santo, a dar una vuelta y tal, y nos encontramos en un bar a un señor que tenía una pegatina en su móvil de nuestro logo, nuestro primer logo, que era un logo súper mal hecho.
Total, que le preguntamos, le dijimos, oye, ¿tú por qué tienes esta pegatina? Tal, y dice, mira, yo soy el dueño de este bar, conozco vuestra marca, tal, me gustaría hablar más seriamente con vosotros porque me gustaría invertir. Y claro, nosotros pues, bueno, nos quedamos un poco paralizados en aquel momento. Solo conocíamos a una figura un poco paternal dentro de los negocios, que era Alfonso, que era nuestro profesor de gimnasia en el instituto, que aparte también tenía un bufete de abogado y trabajaba de abogado por las tardes. Y fue un poco el que intermedió entre nosotros y Marco, que se llamaba este hombre, nuestro inversor Marco, que junto con su hermana Victoria pues entraron en nuestro capital, y en 2021 pues ya montamos la sociedad limitada y empezamos a profesionalizar un poquito más pues todos los departamentos, todos los procesos, y prácticamente es un antes y un después en todo esto, porque sin su ayuda pues obviamente los dos cabezas locos que estamos aquí delante vuestra seguramente nos hubiésemos dado contra un muro antes o después. Es verdad que ese mismo año, en 2021, tenemos un cuarto hito, que fue la apertura de la primera tienda física en Sevilla. Nosotros, que no veníamos de conocer nada del mundo del retail, pues también un día, dando un paseíto por el centro, vimos un local que estaba disponible, que era pequeñito, en la calle El Silencio, en una zona del centro de Sevilla, y bueno, le caímos en gracia a la propietaria, nos pidió un alquiler de 1.500 pavos, al final negociando conseguimos tenerlo por 700 y pico, y bueno, con muebles de segunda mano y con todos nuestros colegas pues montamos nuestra primera tienda física. Yo me acuerdo el primer día de apertura, después de varios años estar trabajando en eso, en e-commerce, Instagram y demás, ver cómo el primer día de apertura la cola de personas daba la vuelta a la manzana de chavales. Ahí pudimos ver de una manera tangible y real pues esa comunidad que habíamos estado construyendo todos estos últimos años. Ya de ahí después nos fuimos a una zona un poquito más comercial, donde actualmente tenemos nuestra tienda principal en Sevilla de 2 plantas, y bueno, hace poquito también, en septiembre, pues abrimos nuestra segunda tienda propia en Córdoba, también por cercanía un poco con Sevilla. Andalucía al final pues es un poco donde más se conoce nuestra firma, pues queríamos probar en esa ciudad, y la verdad que también súper contento. Entonces el entrar en el mundo del retail también consideramos que es un hito importante. Que en la primera tienda nosotros éramos los dependientes, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Muy mala racha, pero bueno, sí, tuvimos que ser nosotros. Hablando un poco más de retail, es verdad que nosotros nacimos siendo nativos digitales, en el sentido de que, como os he comentado antes, vendemos sobre todo a través de las redes sociales, los anuncios en TikTok, colaboraciones con microinfluencers. Dimos el paso de abrir la primera tienda, después nos mudamos, abrimos Córdoba también como tiendas propias, pero un hito o un logro muy importante y que ha marcado mucho nuestra historia fue en el primer semestre de 2024, creo que era marzo o abril. Un día nos despertamos con un correo del departamento de compras del Corte Inglés. Nosotros al principio pues, pensábamos que eran nuestros colegas que se estaban riendo de nosotros, ¿no? Que nos habían mandado un correo para eso, en modo bromita, para que nos motiváramos un poco y los ilusionáramos. Pero no, realmente sí, que era el Corte Inglés, que como bien conocéis no deja de ser al final un marketplace, que igual que vende pues una marca, si después está de moda otra, pues no le importa abrirle las puertas, y se dieron cuenta que las marcas que nacimos de Instagram, de redes sociales y del mundo meramente digital, estábamos cogiendo una cuota de mercado muy grande y, oye, pues se lanzaron a la piscina, porque aparte a ellos también les interesaba mucho esa clientela a la que quizás le costaba más al Corte Inglés llegar, que es el público pues, de en torno a los 18 hasta los 25 años, que al final somos los que utilizamos las redes sociales. Entonces, nada, dimos paso a abrir nuestro primer corner con ellos, lo abrimos en Sevilla, en Nervión, y a día de hoy tenemos, creo que son 10 puntos de venta repartidos por toda España, y ya prácticamente el año pasado fueron un 25% de nuestra facturación, o sea que también muy curioso el paso de ser meramente digitales a tener ya 2 tiendas físicas propias y 10 puntos de venta en el Corte Inglés. Y bueno, ya como último hito, nosotros no empezamos a invertir en Pay Media, que es publicidad en redes sociales, Instagram, TikTok y Google, hasta finales de 2023. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos con otros emprendedores del sector, los dueños de otras firmas y demás, nos decían, hostia, ¿cómo no habéis empezado antes a hacer estas inversiones en publicidad? Porque funcionan súper bien. Y me acuerdo que fichamos en plan una empresa externa con la que empezamos a trabajar esta inversión publicitaria con poco capital al principio, y las ventas empezaron a dispararse con bastante consideración. Entonces, para nosotros fue un gran hito, porque a partir de ahí, para nosotros esa inversión publicitaria es súper importante,
Vamos, a día de hoy invertimos una media de en torno a 50.000, 60.000 euros mensuales todos los meses solo en esas ramas de publicidad. Entonces, para nosotros es un hito, y ahora después también en conclusiones os comentaremos, pero también nos hubiese gustado haberlo empezado antes, ¿sabes? Yo creo que si hubiésemos empezado antes esas inversiones publicitarias en su día, pues quizás a lo mejor estaríamos ahora hablando de otros volúmenes también de facturación un poco más altos. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Así que nada, estos serían los 6 hitos que nosotros consideramos que han marcado un poco la historia y el crecimiento de nuestra marca para estar donde estamos a día de hoy. Y ahora os queremos charlar un poco también de los desafíos. Tenemos varios desafíos como proyecto. Yo creo que uno de los más importantes y que más nos preocupa es mantenernos de moda. Al final, como hemos comentado antes, el mundo de la moda es un mercado súper competitivo, donde a día de hoy con TikTok, en plan cualquiera de vosotros puede tener una cuenta de TikTok con 0 seguidores, comunica bien, saca una camiseta igual que nosotros con una inversión de 30 euros y compra algo de stock y se le viraliza el vídeo con 1 millón de visitas y vende todo el stock, ¿no? Entonces, a día de hoy hay una competencia bastante grande en el mercado y lo que nosotros estamos priorizando es por aportar diferenciación, mantenernos de moda, que es súper complicado, e intentando pues humanizar todos nuestros canales, que nos conozcáis quienes estamos detrás de la marca, transmitiros nuestros valores, que conozcáis todo el proceso interno que hacemos para que no sea una sensación fría entre el cliente y la firma. Entonces, bueno, estamos surfeando en esa ola de tendencia donde cada vez nos conoce más gente en España y es complicado, entonces pues un gran reto para nosotros. Siguiendo un poco con eso, otro reto que tenemos entre manos es no vender solo en España, sino también empezar a tocar pues, en países europeos sobre todo y bueno, el que más nos interesa es el mercado americano. Realmente el reto aquí está en que las diferencias culturales que hay entre España y el resto del mundo o de diferentes países, el mercado que nos gustaría atacar, son muy grandes. Ya no solo diferencias culturales, sino ahora, por ejemplo, no sé si habéis escuchado que Trump pues, ha puesto unos aranceles brutales contra Estados Unidos, o sea, a favor del mercado americano, cosa que a nosotros pues, nos limita un poco a la hora de empezar a vender allí. Es verdad que el reto de la expansión internacional lo tenemos un poco a medio o largo plazo. Primero queremos seguir asentándonos en el mercado nacional, pero bueno, empezamos ya hace un par de meses a lanzar nuestros primeros globitos sonda, sobre todo a Portugal, porque al ser parte de la península, logísticamente nos facilita mucho el hecho de poder enviar dentro de la península ibérica. Pero bueno, es un reto primordial y ya vemos que otras marcas realmente es donde se están apalancando, ¿no? En un mercado quizá en el que la moda se valora más, que puede ser pues, más el centro europeo o incluso el americano. Por otra parte, como os he comentado antes, el primer hito que os he comentado o la primera gran victoria que tuvimos en esencia fue el diseño de Establishing, que es personalizable. Como os he dicho antes, la gente podía personalizarlo con diferentes ciudades y eso nos permitió en su día atacar a diferentes capitales españolas sin demasiada inversión en publicidad, pero a su vez es un desafío diario, un reto diario, sobre todo la gestión logística que tiene este producto, porque no es un producto meramente de estantería que venga en una bolsa de plástico y que cuando la gente te hace el pedido lo cojas y lo envíes, sino que realmente la producción del forro polar, aunque el diseño también lo aplicamos en otro tipo de prendas, empieza una vez que la persona hace el pedido y personaliza con la ciudad que quiere, cosa que a nosotros nos ha costado mucho manejar durante estos últimos años porque tiene un coste logístico y de manipulación sobre todo y de organización muy alto, hasta que ya este año hemos empezado a implementar nuestros propios sistemas logísticos que hemos desarrollado nos ha costado sudor y lágrimas hacerlo, pero que han mejorado la capacidad, sobre todo en picos altos como pueden ser Navidades y Black Friday, donde a lo mejor son 2.000 pedidos personalizados al día. Pues este año no hemos tenido apenas retrasos. Es verdad que, bueno, al ser un producto personalizado siempre hay algún tipo de fallo humano, que al final eso el cliente lo entiende perfectamente, pero sí es un reto en el que intentamos mejorar cada día para que el cliente reciba cuanto antes, en un mundo en el que Amazon ha acostumbrado a la gente a comprar algo y a tenerlo en menos de 12 horas en su casa, pues claro, la gente compra un producto personalizado y no entiende a veces bien
qué proceso lleva. Pero bueno, aún así nosotros no queremos excusarnos tampoco, sino que mejoramos internamente para que esa persona pues, pueda recibir su pedido en un plazo pues, de 24 a 48 horas como si fuera una prenda sin personalizar. Y bueno, para mí este es el desafío más importante, que es el desafío financiero, ¿no? Porque estamos hablando aquí de cosas muy bueno, inspiracionales, muy bonitas, pero realmente hacer crecer un negocio pues cuesta pasta y si no tienes la pasta pues tienes que ir a pedirla a algún sitio. Es verdad que nosotros estamos bastante apalancados en entidades financieras que seguramente conozcáis, en bancos tradicionales, pero el problema que tenemos es que ellos no entienden bien qué es lo que hacemos, ¿no? Porque tú a ellos les hablas de TikTok o les hablas de un Reel o de una interacción o un me gusta y hay algunos que sí apuestan muchísimo porque poco a poco internamente van evolucionando y se van adaptando a este nuevo tipo de negocio, y hay otros que, bueno, pues directamente no apuestan por ti y prefieren financiar pues negocios más tradicionales que oye, pues le garantizan una rentabilidad y en su derecho están. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que empezar también a adaptarte y a saber hablar con los bancos, porque al final el negocio necesita esa gasolina y esa leña que le echan los bancos al fuego, que es lo que a nosotros nos hace crecer y nos permite pues, seguir expandiéndonos y abriendo más tiendas, invirtiendo más en anuncios, incluso aumentando en equipo. Y bueno, como último desafío, yo diría que sería el equipo humano. Nosotros a día de hoy somos más de 30 personas en la empresa, que la mayoría al principio pues éramos todos, bueno, seguimos siendo todos amigos desde pequeños, es decir, nuestro encargado de la logística de la empresa hasta aquí, que es Adrián, que es amigo nuestro de pequeño, Paula, Julia, en plan, tenemos la mayoría del equipo que es familia, pero es verdad que es un reto bastante grande a partir de ahora porque estamos requiriendo de contratar a talento profesional y nosotros que tenemos nuestras oficinas en Sevilla, el talento que hay en Sevilla normalmente se la llevan grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que bueno, tienen más oferta, entonces está siendo un reto muy importante para nosotros intentar captar ese talento y mantenerlo en la empresa. Nosotros a día de hoy tenemos muchas necesidades para cubrir plazas de trabajo que nos hacen falta y hacemos eso, nos cuesta mucho encontrar ese talento, entonces es un reto muy grande y también es un reto muy grande mantener a ese equipo, es decir, transmitirles toda esa cultura del esfuerzo que hemos venido haciendo hasta hoy, que en cierto modo es fácil que la gente nueva lo entienda por lo que he dicho, porque somos todos familia, venimos todos en plan de haberlo montado prácticamente desde cero con nuestros amigos y para las personas nuevas que entran eso les llega y les da un impulso muy grande a sumarse y a remar en esa dirección. Entonces, bueno, esos serían nuestros desafíos que tenemos ahora mismo en mente para afianzarnos y ya después, en cuanto a conclusiones, pues lo que he comentado antes, si yo echara la vista atrás, una de las conclusiones que yo haría sería, oye, a mi Ale del pasado, que empezáramos esa inversión publicitaria antes. Al final, nosotros empezamos también una era donde empezó New Projects, Café, M, Yuxu, que es verdad que nos superan un poco en facturación, pero bueno, también es eso, nosotros desconocíamos esa parte de inversión en publicidad y si echara la vista atrás, pues sería algo que haría desde el minuto uno, aunque fuese con poco capital. Yo, por mi parte, si me diesen la oportunidad de cambiar algo, de mejorar algo, después de todo de esta chapa un poco que os hemos contado, tanto de hitos como de desafíos y ahora conclusiones que nos han hecho pues eso, recapacitar un poco y si echamos la vista atrás, pues cosas que nos gustaría ver pulido de alguna otra forma. En mi parte, que me dedico, es verdad que un poco más a los números y al producto, tengo dos claros. El primero es haber planificado mejor las compras, ¿vale? Porque al final nosotros somos una marca de ropa y nuestro mayor activo pues, es la mercancía que compramos y es donde más invertimos a la hora de comprar ropa. En un mercado como es la moda y siendo también una startup que no tenemos demasiado pulmón, hay dos problemas, que o te quedas largo o te quedas corto. Y los dos pueden terminar ahogándote, o sea, si te quedas muy largo y te sobreestoqueas, estás muy jodido porque tienes que hacer una liquidación y si te vuelve a pasar, hacer una segunda, pero una tercera ya sería una putada bastante grande. Y si te quedas corto en la compra, también sería un problema bastante interesante porque te has gastado un dinero en hacer una campaña de marketing, en hacer una sesión de fotos, en hacer un vídeo, después también estás invirtiendo en pay media y tal,
y la demanda real del producto es más alta de la ropa o de la cantidad que tú has comprado de él. Entonces, tanto como si te quedas corto como si te quedas largo, buscamos siempre el equilibrio y trabajamos con asesores que nos ayudan en esto, y es una gran parte de nuestra inversión el hecho de encontrar ese punto de equilibrio a la hora de comprar mercadería y de saber también pues regular un poco la estacionalidad de cada producto, saber cuándo tiene que entrar cada cosa, en qué fecha tiene que entrar, darnos unos tiempos límites de cuándo tiene que estar expuesto en las tiendas físicas desde que llega el barco a Valencia, por ejemplo. O sea, tenemos eso bastante bien medido para que ningún proceso se nos ataque y no se quede ninguna caja sin abrir y sin exponer, ya que cada minuto que pasa y la prenda está en el almacén cogiendo polvo, pues es dinero que estás perdiendo. Y después por la parte del producto, ya no tanto de producto, sino también en relación con el cliente, aunque el producto también es importante, lo que me gustaría haber mejorado desde primera hora o haber dedicado bastante más cariño o más esfuerzo es al servicio de postventa. Nosotros en un primer momento pues pensábamos que el trabajo ya estaba hecho en el momento en el que la peña pues compraba una sudadera o compraba una camiseta o lo que sea, y realmente nos dimos cuenta de que no, de que ahí es donde empezaba nuestro trabajo, nuestra relación con ese cliente que ha confiado en ti y que ha depositado su confianza y su dinero y su ilusión en comprar una prenda de tu marca. Es en el momento en el que hace el pedido. Entonces, a día de hoy pues hemos invertido bastante pasta, sobre todo en equipo y en automatizaciones y tal, para que el cliente, una vez que compre, pues, oye, que nosotros le demos una respuesta a la altura de la marca que él quiere que seamos, ¿no? Porque al final las prendas que tenemos no son baratas, tampoco son las más caras, pero sí que pensamos que el cliente es el pilar fundamental del negocio. Y nuestro mayor logro sería que un cliente que compra pues vuelva a repetir, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que queremos también transmitir con esta charla, y queremos dejar un buen espacio para que podáis hacer todas las preguntas que queráis, es que, oye, que siendo jóvenes con 24 y 25 años, empezando con 18 años y con 30 euros de inversión cada uno, oye, que se puede emprender un negocio. Muchas veces esperamos para tirarnos a la piscina para tener todo perfecto y demás, para intentar lanzar el negocio, y esperas y nunca te lanzas. Yo creo que también nosotros hemos tenido un poquito de ese factor suerte, que quizás por el momento en el que empezamos, pues también nos vino muy bien, pero bueno, mucho trabajo, mucha constancia. Al final también nos hemos quitado de muchas cosas de nuestra adolescencia. En plan, yo me quité de la carrera de periodismo en tercero de carrera, no he hecho un Erasmus, me hubiese encantado, no he salido con mis colegas muchos viernes. Mi novia le cuesta conciliar conmigo en plan después la vida personal porque estoy todo el día trabajando, entonces te quitas de muchas cosas, pero que después, bueno, a la larga pues son súper gratificantes, y bueno, eso yo creo que lo que nos define a nosotros es mucha constancia, mucho trabajo, mucho esfuerzo para que podamos estar donde estamos a día de hoy, que al final cerramos el año pasado en 4 millones de facturación, este año vamos a por los 10, y todo esto no es fruto solo del apoyo de todo nuestro equipo, que también, sino de la ilusión y la ganas que hemos tenido Carlos y yo, que muchas veces nos ha costado, ¿sabes? Hemos mirado al horizonte y hemos dicho cómo salimos de esta, y nos hemos apoyado mutuamente y hemos logrado estar donde estamos a día de hoy. Entonces os animamos a todo aquel que tenga curiosidad por aprender de esto o por el emprendimiento a que se anime, que no hace falta tener pasta para poder empezar. Así que bueno, ahora lo que queremos es que nos hagáis todas las preguntas del mundo, que nos dé vergüenza, sea de lo que sea, y que podamos charlar entre todos, ¿vale? A la hora de la búsqueda de talento, ¿qué importancia le dais a la formación? Para nosotros la formación es súper importante, es decir, al final el hecho de que las personas que tenemos en el equipo se formen es súper importante. Incluso en este caso entiendo que estarás haciendo aquí la formación con ESIDE en centros como ESIDE, donde están actualizados en lo que se lleva en el día a día en cuanto a marketing, publicidad y demás, mucho mejor. Es verdad que a lo mejor quizás en grados universitarios que puedan ser a lo mejor un poquito más anticuados y tal, bueno, pero en este tipo de formaciones para nosotros la tenemos súper en cuenta. Es decir, cuando alguien viene que estudia marketing y publicidad de grados como el vuestro, lo tenemos muy en cuenta, y después también mucho la predisposición de la persona, es decir, que la persona que vaya a entrar con nosotros pues también tenga energía, tenga ganas de aprender, sepa cómo funcionan las tendencias,
nosotros no buscamos tampoco que tenga eso, un currículum, una experiencia súper detallada, simplemente, oye, que tenga su formación y muchas ganas de aprender para desarrollarse con nosotros. Entonces, eso es lo que te podría decir. Muchas gracias. Tengo aquí un alumno, Oscar, que quiere hacer una pregunta. Sí. Me da vergüenza. Sí. ¿Qué aconsejar si quisiera vender camisetas desde cero? Me gustaría. Bueno, yo lo que he dicho antes, tirarse a la piscina desde... Redes sociales, muy fácil. Claro, sí, desde el minuto cero. Bueno, yo iba a decirte un par de cosas. Ahora mismo con TikTok, sobre todo, es lo que ha comentado antes Ale. Yo creo que si eres constante, no a lo mejor al primer vídeo, pero si te tiras 65 días subiendo un vídeo todos los días, seguro que antes o después, si tu producto obviamente es bueno y ofrece un aporte de valor a la sociedad y algo diferencial, 100% antes o después alguno se te va a viralizar, va a llegarle a miles de personas y mínimo 10, 15, 25 camisetas o sudaderas vas a conseguir vender, y con eso lo que puedes hacer es empezar a pagarte con ese poco beneficio que saques el plan plus de ChatGPT, y de repente tienes ya un empleado trabajando al lado tuya y ahí empieza a rodarlo. Eso sería lo que yo haría si mañana quisiera montar una marca de ropa desde cero. Además que a día de hoy, que antes lo hemos comentado, ahora con los desarrollos de inteligencia artificial, pues eso está también permitiendo abrir un mundo a todo el mundo, desde, como decía Carlos, utilizar ChatGPT para que te explique cualquier cosa o buscar cualquier proveedor que te lo identifica en cuestión de minutos, hasta también pasar por desarrollos técnicos de prendas, hacer diseño. Es decir, actualmente nosotros en la empresa además estamos formándonos todo el equipo, toda la plantilla en inteligencias artificiales que tenemos, estamos pagando los cursos, porque yo creo que también es el futuro y es súper importante. Yo creo que ahí tenéis vosotros también, a la hora de si queréis montar en este caso una empresa, una marca de ropa, oye, pues lo tienes todo a tu disposición para ganar, ¿sabes? Tienes los proveedores estándares que te pueden dar un producto con poca inversión, tienes las redes sociales gratuitas para viralizar tu contenido, y después tienes las herramientas de inteligencia artificial que seguramente trabajen como por 10 personas, ¿no? Entonces, pues... Ojalá cuando empezamos nosotros... Claro. Sí, es verdad. Ojalá que cuando empezamos nosotros haber tenido TikTok, que no estaba, y haber tenido las inteligencias artificiales. Está siendo una locura. Muchas gracias. Nada. Hola. Hola. Yo soy Rafael Molina, yo estudio marketing y publicidad, y le quiero preguntar qué tan importante es para ustedes el marketing como la presencia antes de recibir la primera inversión, y qué tan importante se convirtió después de recibir esa primera inversión. ¿La primera inversión de los inversores o la primera inversión en publicidad? De la que contaban no me acuerdo cómo se llama. De Marco, sí. Victoria, sí. Ellos realmente eso lo que aportaron fue, vamos, los datos son públicos, un capital de 20.000 euros en el 2021, y es verdad que esos 20.000 euros que aportaron en el 2021 nos sirvieron para estructurar algunas cosillas para poder dar impulso, desde la compra de algo de productos, como la compra incluso de ordenadores para nuestra primera oficina, que trabajábamos prácticamente con uno, y después algunas inversiones en publicidad, pero no eran inversiones en P-Media, que empezamos en el 2023, sino lo hacíamos mediante estrategias que yo llamo marketing de guerrilla. Es decir, nosotros íbamos a las discotecas y hacíamos pegatinas y pegábamos pegatinas a la gente, regalábamos camisetas de la marca, en plan también a influencers, microinfluencers que detectábamos en diferentes zonas y barrios de Sevilla, que fueran personas relevantes o lo que se conoce como populares dentro de sus núcleos de grupos de amigos o institutos. Entonces ese dinero lo utilizamos para ese tipo de acciones. Es verdad que nosotros después ya, a partir de 2023, que empezamos con esa inversión publicitaria, ya también ahora, aparte de que nos funciona bastante bien, dependemos mucho del sistema, de estas herramientas. Al final, para Meta, para TikTok y demás, esto es un negocio, entonces ahora nuestros contenidos se visibilizan mucho menos de manera orgánica, y eso lo hacen para, oye, que inviertan más dinero para mostrar tu contenido pagando. Entonces, nada. Mira, por ahí atrás hay otro chaval.
Tú vérmelo quitando cuando quieras. No, es que son como de marketing y eso, de que... A ver, mi pregunta a lo mejor es un poco comprometida. ¿Qué has dicho? No sé. Antes habéis dicho que hacéis una facturación de 4 millones el año pasado. De esos 4 millones de beneficios, más o menos, ¿cuánto sería? A ver, la cifra exacta no podemos compartírtela, no porque no queramos, sino porque ahora mismo estamos terminando de cerrar el año fiscal y estamos metiendo diferentes pagos, sobre todo en este último mes de diciembre, que es cuando más ropa compramos y donde más llenamos nuestros almacenes. Está ahora mismo nuestra gestoría que echa humo porque está terminando de meter todo tipo de gastos, sobre todo en publicidad, donde se dispara totalmente en época navideña. Ya te digo, compra de mercadería, hemos tenido que meter también más nóminas en diciembre, tanto en los Corte Inglés como en las tiendas. Esto al final es una cosa que no depende de nosotros exactamente, ¿vale? Porque la gestoría tiene sus plazos y bueno, Hacienda y tal pues tiene también lo suyo. Si me lo preguntas dentro de un mes, quizás sí te lo puedo decir, o quizás no, pero sí, o sea, bien, en plan, no sé qué cifras puedes imaginarte, pero no son tampoco demasiado descabelladas, más que nada porque nuestro objetivo a corto plazo tampoco es llenar los bolsillos, por así decirlo, sino, oye, todo lo que podamos ir engordando la empresa, ¿no? Reinvirtiendo en más tiendas, en más equipos, en más estructura, pues bueno, obviamente pues mejor para la empresa y ya llegará el momento, por lo menos eso confío, si no nos pegamos un tropezón por el camino de que esto pues empieza a dejar más dinero, pero ya te digo, prácticamente todo lo que medianamente ganamos, aparte de, bueno, obviamente pues tenemos nuestras nóminas, ¿no? Tenemos un salario, lo reinvertimos en hacer crecer el proyecto. Me ha dicho tu compañera que te mojas un poquito, ¿no? No, nosotros no nos vamos a que esto después salga en las redes sociales. Bueno, lo pueden ver, lo pueden buscar ellos. Es verdad que, me refiero, son datos públicos. Al final las sociedades limitadas tienen que presentar los datos de manera pública a la Hacienda, entonces dentro de unos meses podáis buscarlo en internet y podéis ver el beneficio que da la empresa. ¿Qué es lo que os ha motivado para seguir adelante todo este tiempo, todos estos años, por la marca de estas cosas? No me entero bien del final, que nos ha motivado a estar A tirar para adelante, ¿no? a tirar para adelante, ¿no? Vale. Bueno, realmente al final yo creo que hay una cosa que compartimos Carlos y yo, es que somos muy ambiciosos, ¿sabes? Antes veníamos hablando en el coche de camino para acá, que yo decía que uno de los problemas que tenía era la obsesión que tenía por mi proyecto. Yo, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, estoy todo el día trabajando y pensando en trabajo. Muchas veces hasta por la noche, Carlos y yo lo comentábamos, tenemos sueños, tenemos lo que sea y nuestro subconsciente está pensando en trabajo, y si nos despertamos, cogemos el móvil y lo anotamos en un cuaderno, en cualquier situación, ¿no? En las vacaciones tampoco descansamos. Entonces yo creo que la obsesión que tenemos por nuestro proyecto, aunque por una parte sea poco sana, nos ha hecho estar donde estamos a día de hoy, ser súper competitivos y no tirar la toalla. Y después eso, el apoyo que nos hemos dado mutuamente ante adversidades que hemos pasado, de situaciones malas de no tener dinero en la cuenta de banco por no calcular bien los gastos y ver cómo tirábamos para adelante, a que un barco de un proveedor nuestro esté tardando más de lo previsto y está afectando a la factura. Es decir, nos han pasado mil cosas que nos han hecho replantearnos si merecía o no la pena hacer lo que estábamos haciendo. Y yo creo que el apoyo entre los dos y la ilusión y la obsesión que tenemos porque esto funcione es lo que nos hace en plan seguir para adelante y echarle cojones, aunque sea una palabra un poquito más. Viendo cómo funciona España, si es muy fácil emprender aquí. Esto te gusta. O si no es viable para el joven de hoy en día. Entonces me gustaría saber qué fue la motivación principal, si fue dinero, por ejemplo, también. Sí. Y esa son mis preguntas. Te voy a responder yo lo que yo considero, después que respondo también Carlos. Empezando por la última, mi motivación real a la hora de emprender con Esencia venía también de la necesidad de ayudar y aportar un poco en casa. Es decir, yo vengo al final personalmente de una familia que es trabajadora, que se levanta todos los días a las 8 de la mañana para ir a trabajar, mi padre y mi madre,
y que nos costaba llegar a fin de mes. Entonces, la necesidad de ayudar en casa y aportar económicamente fue lo que me hizo y motivarme a lanzarme a este proyecto con Carlos. Yo siempre lo digo que eso, ayudar en mi casa, que estoy pudiendo ayudar a día de hoy también, me vivo independizado con mi novia, todo súper bien, pero el poder ayudar en mi casa para mí es lo más gratificante que existe de estar llevando este negocio adelante. Mi hermana trabaja también conmigo, es decir, la verdad que por ahí es lo que más me gratifica. Y después a la primera pregunta me encantaría poder responderte de tú a tú, sin 20 cámaras que tenemos aquí ahora mismo delante para después publicar las cosas, pero es verdad que emprender en España para mi gusto lo veo súper complicado. Nosotros, yo creo que en la visión un poco de la sociedad que nos intentan hacer ver, los empresarios quizá parecemos un poco a veces los malos de la película, los impuestos que nos ponen para mi gusto son bastante altos, para después, bueno, es bastante cuestionable a dónde va el dinero. Entonces es muy complicado, hay mucha gente, conocemos muchos emprendedores que han tirado la toalla por las cargas fiscales que tenemos, que son una locura. Hemos pagado muchísimo dinero en impuestos, pero bueno, es lo que toca. También tenemos el orgullo y el privilegio de vivir en uno de los países más bonitos del mundo. Hemos tenido la oportunidad de viajar mucho y como en España tampoco se vive en ningún lado, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta, y esta calidad de vida también que tenemos, pues en cierto modo pues tendremos que pagarla. Pero es verdad que, oye, si tuviésemos un gobierno que nos ayudase un poquito más a los emprendedores y sobre todo a los jóvenes emprendedores, que nosotros no hemos recibido prácticamente ningún tipo de ayuda desde que empezamos, pues todo hubiese sido un poquito más fácil. No sé, Carlos, la versión. Sí, bueno, sobre la de si es fácil emprender en España o si el gobierno te apoya al crear tu proyecto y tal, a mí no me ha apoyado ni mi propia facultad, en el sentido de, oye, al final, no sé, es un poco parece que da como un poco de coraje, ¿no? Se le pone un poco la zancadilla al empresario de alguna manera, cuando realmente vemos otras economías que se sostienen prácticamente gracias a las grandes empresas que tienen y al fomentar el que las empresas pues prosperen y generen empleo. Pero bueno, tampoco quiero darle muchas más vueltas a la pregunta. Por resumirlo, sí, no es el mejor país para emprender, lo resumiría con esa frase. Y después sobre la de qué nos motivó, por compaginar un poco la respuesta de Ale, también yo creo que, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Teníamos ya cada uno nuestros pinitos en redes sociales y ganábamos nuestro dinerillo y tal, y sabíamos cómo funcionaban un poco los algoritmos y sabíamos generar interacción. Y aparte que ya en su día, pues, oye, con 15 años, pues éramos los consumidores de marcas que estaban naciendo, como pueden ser, pues, eso, Pompey, Blue Banana, me acuerdo M Studios, en aquel momento yo tenía una sudadera de ellos que no tiene nada que ver con lo que hacen ahora. Entonces, claro, era se juntaron como el hambre y las ganas de comer, ¿no? El hecho de que nos movíamos bien con las redes sociales y con las comunidades que creábamos, y que en aquel momento ya nos empezó a picar el gusanillo un poco más de la ropa, ¿no? Nos gustaba un poco más diferenciarnos de nuestros colegas o de nuestros grupos, pues comprando estas marcas emergentes que te hacían un pelín más diferentes, ¿no? Porque se llamaban, en Sevilla pues llegaron quizá un poco más tarde, eran más madrileñas y tal. Entonces, sí, por ahí lo vimos claro, y también el negocio de la moda, pues, oye, se empieza, y no se me caen los anillos por reconocerlo, comprando 30 camisetas, serigrafiándolas y testeando con tus colegas si tu diseño mola, si no mola, y si las 30 camisetas en una semana las tienes todas vendidas, pues con ese dinero pues vas comprando, en vez de 30, compras 60, después pasas a 120 y poco a poco, pues en los principios lo más importante era eso, darnos a conocer, ¿no? Que la gente, que al final es muy complicado que alguien se ponga una prenda tuya si no tienes un reconocimiento de marca. Al final la ropa nos define, ¿no? También como persona, lo primero que ves en una persona físicamente, pues eso, es su cara y la ropa que lleva puesta. Entonces, que nuestros propios colegas o la gente que en su día empezó a comprarnos, que no conocíamos y a la que les gustaban las prendas que hacíamos, oye, se la compraran sin que Esencia fuese en aquel momento ningún tipo de marca reconocida, significa que, bueno, pues no éramos muy marca, pero los diseños y tal que vendíamos sí que calaban en la sociedad. Entonces, bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero sí que lo que nos impulsó también era que nos sentíamos cómodos en este negocio porque lo consumíamos y no requería de una inversión demasiado grande para arrancarlo. Coño, no es montar una cadena de hoteles, ¿sabes? Bien, yo me gustaría preguntaros ¿cuál creéis que para vosotros son los valores que relacionan Esencia en este caso con
A ver, yo creo que es un poco también lo que ha comentado Ale antes, a la pregunta del chaval o la chica que estaba estudiando el grado de marketing. Yo creo que lo que comparto mucho con ESIDE en ese sentido es que es vanguardista en la enseñanza, ¿no? En un mundo en el que yo mismamente en mis carnes he visto cómo me impartían clases de temarios totalmente desactualizados y que no tenían nada que ver con lo que se estaba estilando en el mundo en este momento y oye, los avances tecnológicos que hay y que el mundo está en constante cambio todos los días, o sea, surgen nuevas tendencias, surgen nuevas maneras de aplicar el marketing en la rama empresarial. El hecho de que seáis vanguardistas y que podáis ofrecerle a vuestros alumnos una enseñanza actualizada me parece, vamos, me encantaría, ¿no? haberla podido recibir en mis propias carnes. No sé si tú quieres... Bueno, sí, a mí me hubiese encantado que una charla como la que hoy estamos dando, que a algunos entiendo que quizás parezca un poco tostón, a otros interesante, me lo hubiesen dado, ¿no? Nosotros en ningún momento de nuestra enseñanza, ni tampoco en el instituto, hemos recibido este tipo de charlas emprendedoras. Entonces, bueno, hacer este tipo de cosas pues también nos gusta mucho, ¿no? El poder inspirar, si de aquí por lo menos hay un chaval o una chavala que quiere emprender o que de aquí le nace la curiosidad de aprender o de moverse en este mundo, pues por nosotros han merecido la pena todos los kilómetros que hemos hecho desde Sevilla. Y una segunda que sería, ¿por qué camisetas y no otro tipo de objeto, como puede ser pues, fundas, que se hacen a la del teléfono, que se vacían, corbatas, calcetines, bueno, otro tipo de prenda? Me voy a ir por la respuesta más técnica, que por ejemplo una funda de teléfono. ¿Cuántas tienes? O sea, también un poco por rotatividad, ¿no? Por negocio, por el simple hecho de que una camiseta es más vendible y en un armario caben quizás 15 modelos diferentes de 15 marcas a hacer una funda de móvil que, oye, a lo sumo a lo mejor tienes 3 diferentes y que te las compras quizás por AliExpress, ¿sabes? También en su momento lo que comentaba antes es muy fácil, ¿eh? O sea, hay proveedores de muy buena calidad que no te exigen mínimos muy grandes y te permiten lanzar una marca relativamente rápido. O sea, buscar el proveedor, comprar las camisetas, que las camisetas estén medianamente bien de calidad. Obviamente, pues bueno, tener un logo, tener un nombre, hacer una marca en torno a eso y que el diseño lo valide el mercado. O sea, lo que he dicho, sin ser demasiado marca a día de hoy, con estos proveedores que existen y es más, sé que hay negocios que se dedican a comercializar prendas vírgenes como tal, de calidades muy buenas. O sea, ya no es que estemos hablando de una camiseta de Rolly y de propaganda, sino, oye, camisetas con gramajes muy altos y con cortes que están ahora mismo muy de moda. Entonces, claro, si ya cuentas con eso, aunque no sean muy marca, si lo que he comentado, si haces un aporte de valor y tu diseño o tu manera de hacer la prenda o del color, lo que sea que te haga a ti diferente, puedes validarlo entre tus colegas y entre miles de personas que están ahí detrás de una pantalla en las redes sociales, pues ahí es donde se forma la magia. No sé si hay una pregunta o os vamos a generar también un código de descuento por los que guste la marca, el 30% que va a ser ESIDE 30, ¿vale? Lo generaremos después en un ratito, estará disponible a partir de las 8 de la tarde y tendréis 24 horas, ¿vale? Para quien quiera usarlo, pues tenéis un 30% de descuento para comprar la marca.